Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. A vos. Sí, a vos que estás ahí, en el regreso de un día largo y complicado. Quédate con nosotros. Tenemos noticias y buena música. Y te aseguro que mañana te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Muy buenas tardes. Hoy estaba por salir de casa para venir a la radio y me encuentro todos los noticieros con la noticia de último momento de un robo producido sobre el Riachuelo, en la autopista que viene de La Plata hacia Buenos Aires. A un par de kilómetros del peaje Hudson. Un robo violento, por cierto, en el que fueron atacados y tiroteados dos policías que venían de custodia de una cifra de dinero incierta hasta ahora, depende del noticiero, es la cantidad de dinero de la que hablan. Pero más allá de la cantidad de dinero, lo que concretamente pasó es que a plena luz del día, antes del mediodía, sobre el Riachuelo, en una autopista concurrida, ocurrió un hecho de violencia inusitada en el que con armas de muy grueso calibre fueron atacados dos policías que iban de custodia de un vehículo que traía dinero. Si esto fuera la única noticia relacionada con temas de seguridad, uno diría, bueno, estadísticamente puede pasar en cualquier lado. A mí mismo me ha pasado estar en Roma, y que en el hotel donde me alojaba hubiese un asalto a mano armada en el lobby del hotel, donde robaron las cajas de seguridad, también a plena luz del día. Pero si fuese un hecho aislado. Ahora, esto vos lo ves en el noticiero y decís, bueno, fue un robo, tienes, hasta te diría, más allá de que es un delito, tiene cierta lógica. Gran cantidad de dinero transportada, es una cosa apetecible para una banda de delincuentes, evidentemente se filtra que se va a trasladar ese dinero, evidentemente esa filtración del traslado del dinero se produce con cómplices dentro de la cadena de información, ya sea de la parte del banco que va a suministrar esa cifra o de alguna fuerza de seguridad o ambas asimetrías a la vez. Pero eso no te cambia la vida, salvo que hubieses tenido la mala suerte de pasar en el momento del tiroteo por ese puente por el que yo paso todos los días. Pero hay otras cosas que preocupan más y que tienen que ver con la seguridad. En estos últimos 2 días, en Castelar, hubo 2 secuestros. Dos secuestros. Y esta mañana hubo un aparente intento de secuestro de un empresario en el centro, una persona que fue seguida desde Once, aparentemente hasta la zona de Recoleta, y que, de acuerdo a los trascendidos periodísticos, es un empresario que ya ha tenido algún tipo de problema y que para despistar tomó un colectivo, se dio cuenta que lo estaban siguiendo, el colectivo paró al lado de un patrullero, lograron detener a los potenciales o hipotéticos secuestradores, que no llevaban armas, pero sí llevaban precintos, cinta de embalar y una cantidad de cosas que son, casi diría, de manual en un secuestro. Ahora, ¿se te ocurre algún delito que te produzca más miedo que un secuestro? ¿Se te ocurre algo? Porque un robo es espantoso. Por supuesto, el último de todos es la muerte, es el homicidio, ¿no? Pero un secuestro, y sobre todo los que ocurrieron en Castelar, tuvieron involucrados a menores de edad. Las bandas de secuestradores no caminan por la vida porque sí, ni salen de un repollo, ni se arman espontáneamente. Requieren, entre otras cosas, de un trabajo de inteligencia, de apoyo logístico, del lugar donde, dentro de esa logística, el lugar donde tener a la persona secuestrada. Requieren financiamiento, requieren armas, que son parte de la planificación del hecho, y requieren connivencia policial. Te guste o no te guste, le guste o no le guste a los policías honestos, requiere connivencia policial. Ahora, yo escucho a la ministro Bullrich anunciar con bombos y platillos que detuvieron una banda de secuestradores. ¿Y sabés cuál es la sensación que me da? La misma que cuando muestran en televisión que secuestraron 1000 kilos de marihuana.
y muestran los ladrillos de marihuana y todo ahí, todo un operativo, una fotografía impresionante. Lo que nadie te dice es, estadísticamente, cuál es el impacto porcentual de ese secuestro de drogas sobre el total de la droga que se mueve en la República Argentina. Lo que nadie te dice es que estos 2 secuestros que tomaron Estado Público en estos días significan nada al lado de los que se producen día a día, que hay también diferentes calidades de secuestro. Hay secuestros express, esos que te llevan a recorrer cajeros y que se meten en tu casa y que muchas veces terminan con hechos de violencia. En Castelar, hace unos cuantos años, una amiga de mi familia volvía de cenar, también con gente amiga mía, la siguieron a la casa y cuando estaba entrando en la casa, ella venía con su hijita en el auto, le cruzaron 2 autos, uno adelante y uno atrás, y entraron en su casa. Ella tenía un vehículo chico, pero lindo, un coche importado, pero chiquito, ¿no? ni siquiera demasiado costoso. Entraron en la casa y en la casa estaba el marido, comisario de la Policía Federal. Él estaba en el baño y estaba sentado en el inodoro. Fíjate lo que te estoy contando, ¿eh? Situación de más indefensión no se me puede ocurrir. Sentado en el inodoro y nadie, por más comisario de la Policía Federal que sea, pone al lado del rollo de papel higiénico una pistola 9 milímetros. Escuchó que entraba gente en la casa, pero se imaginó que estaba llegando su mujer con su hija que venían de cenar, con un grupo de amigas. Cuando se dio cuenta que los pasos en la escalera eran distintos, ya fue tarde. Hasta ese momento, ella, cuando entraron en la casa y le decían ¿de qué trabaja tu marido?, no se le ocurrió otra cosa que decir de visitador médico. No quería decir que el marido era policía, lógicamente. Claro, como ella es extranjera, ignoraba que los visitadores médicos, históricamente, eran personas que tenían salarios bastante interesantes. Y eso hizo que los tipos entraran con más ganas en la casa. Todo venía más o menos bien, solamente con cachetadas y amenazas de muerte. Y fíjate que te digo más o menos bien, y estábamos en ese punto, hasta que abrieron un placard y vieron un uniforme de la Policía Federal y un chaleco antibalas colgando. A partir de ese momento simularon el fusilamiento de este comisario, amigo mío, un tipo muy derecho, un tipo al que le conozco la carrera y le conozco la carrera y le conozco los autos que tuvo siempre y cómo se movió, un tipo derecho que siempre vivió de su sueldo. Simularon fusilarlo un montón de veces delante de su hija y su mujer. Se cansaron de pegarle a su mujer porque les había mentido. Le generaron un trauma a su hija, amiga de mi hija, que ya ahora tiene 19 años, por el que siguió durante mucho tiempo con asistencia psicológica. Ahora, después, la vida quiso que este comisario tan derecho decidiera investigar por la suya. Y tengo que destacar que la mayoría de los jefes de la Policía Federal le ofrecieron salir a buscar a esta banda y él dijo, no, yo esto lo voy a hacer con la ley en la mano. Y el fiscal le decía, lo único que le pido, por favor, es que si los encuentra no los mate. Él decía, no, yo lo único que quiero es seguirlos y meterlos presos. Y de a poco fue encontrando la banda. En esa banda, entre las personas que había tipos, no sé si se acuerdan del penal de Sierra Chica, de los 12 apóstoles, de aquellos animales, de esos criminales execrables que habían preparado empanadas con carne humana, en esa banda que entró en su casa. Pero en esa banda también había policías. Y como cómplice de esa banda, había un policía que liberaba la zona de Castelar e Ituzaingó todas las noches para que hubiera este tipo de secuestros express con una posterior entradera en la casa si veían que tenía mucho atractivo económico. Pasaron un montón de años. También tengo que reconocer que el presidente Néstor Kirchner, al cual yo
critico cuando tengo que criticar, en ese momento se puso a disposición de este comisario porque había sido un hecho realmente muy violento. Uno quisiera que esto no pasara más. Uno quisiera que estas cosas hubieran quedado atrás, en una etapa de la Argentina ya superada. Uno quisiera que cuando se habla de seguridad no se hable solamente de contratar chicos jovencitos que no tienen otra oportunidad de trabajo, vestirlos de azul y tirarlos a la calle, con prácticamente nulo entrenamiento, con una formación paupérrima que traen de la casa y que nadie les completa en un instituto adecuado, con armamento y chalecos deficientes, con un sistema de justicia perverso, con jueces que actúan con discrecionalidad, con penales que tienen puertas giratorias, con tipos que finalmente son liberados porque pasa el tiempo y no los terminan de procesar y al final los liberan. Debe haber pocos delitos tan complicados como un secuestro. Y en 48 horas, escuchar hablar sobre 3 secuestros es más o menos lo mismo que cuando en tu casa ves una cucaracha cerca de un zócalo. Si viste una, es porque hay muchas. Espero que todos los ministros de seguridad de esta bendita nación, ya sea la ministra Bullrich como los ministros de todas las provincias, tengan un poco de honestidad intelectual y un poco de vergüenza y se pongan a la altura de las circunstancias o renuncien, porque si esto sigue escalando, no es solamente culpa del presidente de la nación argentina, con todo lo que se le pueda criticar. No es solamente un problema de él, es un problema de toda la sociedad. Pero un ministro de seguridad está para algo. Y si no lo pueden hacer, renuncien, muchachos. A nadie van a ofender renunciando, ¿eh? Soy Martín Bermúdez y esto es Te Vas a Acordar de Mí. Si estás todo el tiempo a mil, si quieres parar un poco, te vas a acordar de mí. Una noche diferente, un momento para compartir. Mañana cuando despiertes, te vas a acordar de mí. Muy buenas tardes nuevamente a todos. Les pido disculpas, los editoriales en general los hago duros. Este quizás haya sido más duro aún porque no tiene que ver con hablar de los políticos solamente, sino que tiene que ver con tus miedos, con los miedos de la gente. Pero yo digo que si uno cuando comunica no pone al hombre en el medio de la escena, realmente está siendo irresponsable a la hora de comunicar. Hoy justamente vamos a hablar de un tema que, si bien no está relacionado directamente, yo hace pocos días decía que no se puede hablar de paz cuando ocurren un montón de cosas, no solamente la ausencia de guerra. La ausencia de guerra es condición necesaria, pero no suficiente para que haya paz. Para que haya paz en un país también tiene que haber seguridad. Si no, la paz es realmente una idea muy simpática, pero uno no puede hablar de un pueblo pacífico, de una nación pacífica, cuando en realidad lo único que hace es no meterse en guerras, cuando la sociedad en su conjunto está sometida a los miedos propios de estar a merced de la delincuencia, con la sensación de que nadie va a hacer nada. Bueno, terminado este tema, nuestro capítulo de hoy se llama Otra Vuelta por la Paz. Este programa está auspiciado por Aseguranza. Aseguranza es una compañía de seguros internacionales que asegura el transporte de tus mercancías,
te brinda seguros de responsabilidad y seguros de caución. Si trabajás con cargas internacionales, no dejes de entrar en la página de Asecuranza. Asecuranza se escribe con doble S y K, asecuranza.com, una de las mayores operadoras de seguros de carga en el mundo, y es una empresa argentina. Bueno, volvemos a nuestro tema. Otra vuelta por la paz. Hace unos días nos había visitado Susana Pesis, presidente, mejor dicho, de la Fundación TESA, y Ramiro Ancid Guerrero, que hoy no vino, pero hoy Susana Pesis vino acompañada por Alicia Todesca, que es la secretaria de TESA. TESA es una sigla que quiere decir Taller de Economía Sustentable Ambiental. Y uno dice, bueno, van a hablar de ecología estos muchachos. No, vamos a hablar de la paz. Por lo mismo que yo te decía que la paz no es solamente la ausencia de guerra. La paz tiene que estar basada en condiciones objetivas. La gente de la Fundación TESA, en el capítulo anterior, te repaso por si no lo escuchaste, nos contaba sobre un viaje que hacen ellos todos los años, que es un viaje que es, te diría, casi tiene un rango diplomático, si se quiere, porque son recibidos como si fuera una misión diplomática, y en realidad es una intención de formar, son formadores de opinión por la paz, que se hace en Oriente Medio, región complicada si las hay en términos de paz y de guerra. En el capítulo anterior nos quedamos hablando de la Casa de Abraham, que en este momento, si estás mirando el programa por las cámaras HD de YouTube, este es el libro que nos trajeron de regalo. Romina Monfrinotti, que está enferma en la casa, no pudo venir. Hay uno para vos, Romina. Hay dos, los trajo Susana Pesis. La Casa de Abraham es una iniciativa, el gran muftí de Turquía le regaló un Corán, y ella destacaba, me lo regaló a mí que soy mujer y judía, y eso significó un hecho tan importante que a raíz de eso hubo una iniciativa de empezar a reunir diferentes religiones en esto que se llama la Casa de Abraham, sobre lo que hablamos. Y te diría, si se puede hacer esto, entonces la excusa de que la religión es la razón por la que ocurren las guerras, la podemos dejar de lado. Hoy, ya que las tengo nuevamente en el piso, quiero aprovechar un poco para hablar del viaje en sí que hace la Fundación TESA, que nos cuenten un poco en qué consiste y que nos cuenten un poco también cómo se vive en el lugar. Así que le voy a dar la bienvenida nuevamente a Susana Pesis y Alicia Todesca, porque después, una vez que empiezan a hablar, yo ya me quedo mudo, no puedo interrumpirlas. Hola, Buenas Martín, tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Alicia, bienvenida. Primera vez en el programa, bienvenida. Sí. Mira, Martín, yo sé que vos tenés expectativas de que hablemos del viaje. Hoy estoy terminando de cerrar varios detalles del viaje, pero te voy a decir algo que probablemente no has escuchado el último minuto. Hoy te vas a acordar de mí. Porque te traje una sorpresa. A ver. Cuando yo te conté que me dedicaba a alfabetización ambiental y te dije el ambiente es el medio biótico más el medio abiótico, en el cual estamos incluidos los seres humanos, somos parte de eso. Pero estamos incluidos no solo desde el rango animal, estamos incluidos como personas. Entonces, hablar de un medio sustentable es hablar de la cultura. Y la gran sorpresa que tengo para vos es que en nuestra fundación, todos los proyectos que presentan los líderes y que la fundación decide que están de acuerdo y que valen la pena hacerlos, los ponemos a cada líder en cabeza del proyecto, le acercamos todos los recursos humanos que necesita, monetarios nunca, porque la fundación no se maneja con dinero, pero sí acercamos cabezas, pensamiento, empujamos el proyecto, gestionamos y lo logramos. Y tenía muchas ganas de que Alicia Todesca, nuestra secretaria, te contara un poquitito cuál es nuestro proyecto de este año, porque así te vas a acordar de mí. Muy bien. Alicia. Adelante, Alicia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, desde hace un tiempo hemos empezado a encarar un trabajo cultural. Entonces, la idea surgió porque hay muchas cosas culturales muy lindas para hacer que aunan a la gente. La gente, la cultura incluye mucho.
Entonces, la idea es presentar el año que viene, en el marco del Bafisi, una exposición que se llama Cine en la Mente. ¿Y qué es esta exposición? Es una exposición que compara los orígenes del psicoanálisis con los orígenes del cine, que más o menos corren parejos. Cuando las primeras películas surgieron, Freud no estaba muy de acuerdo, pero sí muchos de sus discípulos, con esa maravilla de poder mostrar, por ejemplo, la interpretación de los sueños en una pantalla. Entonces, la exposición muestra las películas que se hicieron de 1920 hasta ahora, basadas en lo que Freud estudió y descubrió. Y esto por temas. Entonces tenemos el paciente y el psicoanalista. Tenemos a los voyeurs, a los mirones. Tenemos a los asesinos seriales y los que hacen el perfil del asesino. Y es una exposición totalmente interactiva donde el espectador se mete adentro de la mente y adentro de los temas. Entonces la exposición tendrá, por ejemplo, un gabinete de las lágrimas, donde vos, cuando entras, te pasan fragmentos de los culebrones de Hollywood y seguro que te vas a poner a llorar. O sea, está lleno de golpes bajos. Sí, es muy interesante qué descubrió Freud y cómo el cine fue acoplándose a toda esta temática. Es ideal para hacer con Bafisi, por obvias razones, claro, por el cine. En principio se va a hacer en el Centro Cultural Recoleta, como se hace todos los años el Bafisi. Todavía hay varias cosas que cerrar con respecto al año que viene, pero esta sería nuestra primera gran cuestión cultural el año que viene desde la Fundación TESA. ¿Cómo se va a llamar? Cine en la Mente. Cine en la mente. A ver, Susana. Los interrumpo un segundito. Se va a llamar Freud, Cine en la Mente. Bueno. Quiero aprovechar este espacio que nos das para agradecer al licenciado Alonso y a la señorita Ailén Bressan, que es la persona que hace toda la programación de Bafisi. Perfecto. Esta exposición viene de Bonn. De Berlín. De Berlín. Es de la Cinemateca de Berlín, De la propiedad. Cinemateca de Berlín. Y nos pareció que no solo Buenos Aires amerita tener una exposición de este calibre, porque es realmente la capital del psicoanálisis. Sí, sí, justamente estaba pensando en eso. Exactamente. Un lugar más adecuado que Buenos Aires no se me ocurre. Así que va a ir acompañada de lo que nosotros llamamos un corredor de actividades. Durante los 2 meses de la exposición, al menos 1 o 2 veces por semana, van a haber actividades como mesas redondas, obras de teatro, mesas de chiste que tienen que ver con la personalidad tal y como la describía Freud. Es un proyecto maravilloso, Alicia lo viene desarrollando ya hace mucho, hemos trabajado hasta los espacios con arquitectos. Y bueno, Alicia le va a agregar más detalles porque ella es la que está manejando todo esto. En principio felicitaciones, pero vos fíjate, justamente, y no es un detalle menor, parece broma, ¿no? Decir, bueno, Buenos Aires es la capital del psicoanálisis, pero en realidad, cuando digo no se me ocurre un lugar más adecuado, va a ser una fiesta para un montón de gente esto. Bueno, Martín, si me permitiste, quería decir, la exposición va a ser libre y gratuita para todo el mundo, como son las muestras siempre en el Centro Cultural, eso va a convocar a muchísima gente. Es verdad que el psicoanálisis tiene en la Argentina un desarrollo que no tiene en otros países. Vamos a convocar no solamente al público, sino también a las universidades, a las asociaciones. Contamos ya con los auspicios de la Embajada Alemana y de la Embajada de Israel para el proyecto. Y yo sinceramente creo que va a ser algo muy hermoso y muy convocante desde todo punto de vista. Sí. Yo te escuchaba hablar y realmente estoy seguro que va a concitar la atención, no solamente de los profesionales de la psicología, pero eso es seguro, y hay tantos que con eso ya tenés sala llena durante toda la exposición, ¿no? Es que no solo hay muchos, también hay de muy buena calidad. Claro. De muy buena calidad. Probablemente van a venir algunos especialistas de otros países y con muy poca modestia creo que van a venir a aprender. Pero claro que sí. A ver,
Ese es el problema que tenemos los argentinos. No, en serio, no la falta de modestia. Siempre dicen que, bueno, que cuando un argentino, si se tira desde su propio ego, ¿no? Pero la realidad es que en materia de ciencia y de pensamiento es mucho lo que da Argentina, pero lo hablábamos, y le cuento también a la audiencia, antes de comenzar el programa, hablábamos justamente de un tema que yo comenté ayer, no sé si en el editorial o en una parte del programa, cuando hablaba de lo que es el argentino como individuo, y por qué esa cosa rara de que después como colectivo terminamos funcionando como el mismísimo traste, ¿no? O sea, decís, los individuos son de excelencia, el colectivo no cuaja, no cierra, no sé. He buscado explicaciones de todo tipo, ¿eh? La que más cuadraría sería una explicación sociológica, pero la realidad es, cuando agarras a los argentinos separados, son un encanto, somos maravillosos, yo no me incluyo porque decir soy un encanto, pero en realidad por separado somos un fenómeno, y después como colectivo dejamos mucho que desear, ¿no? Pero para este tipo de cosas, y si hacemos punta. Sí. Te voy a contar algo de lo cual nos sentimos muy orgullosas. Tan pronto como comenzamos a organizar esto, con Alicia a la cabeza, se nos sumó otra fundación, la Fundación Campos del Psicoanálisis de la doctora Vélez, que está colaborando desinteresadamente, no te imaginás hasta qué punto. Yo diría que en general sí, cuando estamos juntos nos potenciamos, vivimos permanentemente en un estado mental de cancha. Uh-huh. Es así. Pero en este tema en especial, no tenés idea cómo se suman voluntades, sobre todo cuando hablamos de nuestros proyectos futuros, porque tenemos en carpeta varias cosas, y cómo la gente adhiere, realmente le entusiasma, y eso te llena el alma, porque vos decís, bueno, estuvimos tanto tiempo sin mostrar cultura, ¿no? Hemos perdido una parte de lo que somos. Es cierto que hay muchos problemas económicos, hay, como vos decías, problemas de inseguridad, problemas hay, pero también hay cultura, también hay hermosísimos espacios naturales en la Argentina, tenemos lagos, tenemos cascadas, tenemos tantas cosas. Y quizás Martín, sea el momento de apuntar por la reconstrucción moral de la Argentina. Vamos a hacer una pequeña tanda comercial y ya estamos volviendo al aire, ¿eh? Te vas a acordar de mí. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter, @Ecomedios1220. Si el estrés te vuelve loco, si estás todo el tiempo a mil, si quieres parar un poco, te vas a acordar de mí.
Bueno, seguimos escuchando estas tan interesantes novedades que nos está dando la gente de TESA. Te quiero contar que, como te dije antes, Asecuranza nos acompaña todos los días. Asecuranza es la compañía de seguros de carga internacional, seguro de transporte de mercancías, seguro de responsabilidad, seguro de caución. Entrá en la página de Asecuranza con S y K, asecuranza.com, y entérate de todo lo que podés hacer para resguardarte en tus operaciones de carga internacional. Asecuranza es una empresa con base en Argentina, una de las mayores operadoras de seguros de carga del mundo. Las 18:34, 13 grados, lo embargaron por 800 millones de pesos a Lázaro Báez. Casanelo le sumó otro procesamiento. Dentro de poco vamos a decir la hora, la temperatura, la sensación térmica y la cantidad de procesamiento que tiene Báez y la cantidad de propiedades que le van encontrando todos los días. Total, muchachos, debe haber dinero en algún lado, insisto, habrá guita, pero en propiedades y faltan provincias, y todavía no entraron en la ciudad de Buenos Aires. Solamente en Puerto Madero quisiera saber cuántas propiedades tiene este muchacho a su nombre. Bueno, seguimos, me voy a distraer con Báez, seguimos con Alicia Todesca, Susana Pesis de la Fundación TESA. Estábamos hablando recién, antes de ir al corte, de esta iniciativa de Freud, Cine en la Mente, que va a ser realmente, promete ser algo maravilloso. Pero contame otros proyectos, Alicia, que hay en carpeta en este momento. ¿Cómo no? Nosotros tenemos varias muestras más que se pueden ir montando. Hay una muy interesante sobre Kafka, que es Kafka en Comics. Son las obras, las famosas obras de Kafka, como El Proceso, El Castillo, hechas en dibujos, en cómics, en caricaturas. Hoy por hoy el cómic tiene una trascendencia enorme, particularmente después de lo que pasó con Charlie Hebdo. Entonces, traer obras como las de Kafka dibujadas por grandes dibujantes es una cosa muy interesante también. Claro que sí. Claro y que Kafka, sí. Bueno, es también alguien que acá ha echado raíces. Sí. Es decir, todo el mundo, todo argentino, o muchos argentinos saben quién fue Franz Kafka. Sí, por supuesto. Obras. ¿Quién no se ha despertado con temor de haberse convertido en un bicho? Exactamente, exactamente. Así es, la metamorfosis nos acosa. También hay una hermosa exposición sobre Klimt, Gustav Klimt, el gran pintor austríaco, ese que llenaba de oro y plata sus hermosos dibujos. Bueno, las obras de Klimt, no las obras originales, pero sí, digamos, las copias de sus hermosas obras se pueden traer. Eso es, a veces yo siempre digo, cuando uno viaja, ¿no? Hay dos cosas que son las que conmueven cuando viajas. En el caso de los energúmenos como yo, la comida. Para mí la comida marca tendencia, vaya donde vaya. A mí me dan ganas de volver a un lugar si comí bien. Si no comí bien, fenómeno. Y después, la cultura. Sí, bueno, arte. Pero la gastronomía es parte de la cultura. Por supuesto que sí, parte y no poco importante, porque es la primera entrada a conocer la cultura de un pueblo. Exactamente. ¿No? Pero la expresión del arte también. Y vos fíjate qué cosa loca, ¿no? Yo hoy estaba, cuando preparo a la mañana cositas de la producción del programa, el que elige la música en general soy yo. Y siempre separo un par de temitas para pasar, que después los vamos a escuchar, aunque sea algún pedacito. Y uno de los temas que estaba escuchando es la banda de sonido de una película que a mí me parece, en términos de música épica, una maravilla, que es la música que acompañó a los Piratas del Caribe. Entonces, es una composición de Klaus Badelt, que fue exclusiva para Piratas del Caribe. Pero cuando empecé a buscar versiones, encontré, mirá lo que son las cosas, ¿no? Encontré una de la Honolulu Concert Band, una versión que te puedo asegurar que te emociona, y otra de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda, también, que duran aproximadamente 8 minutos, que no las traje, y traje una versión remixada más cortita, pero decís, cuando vos escuchás este tipo de música y ves que esta misma música la está tocando en Nueva Zelanda una banda, en Honolulu otra, y que la tocan alrededor del mundo, porque es una pieza que es una maravilla, la cultura une a la gente. Esos acordes que van circulando por todo el mundo van haciendo emocionar a un montón de gente, y eso es una manera también de unir almas, la música, el cine, la pintura, el teatro, todo, ¿no? Así es. Esos son los puntos de encuentro que
ciertamente tienen que ver con el tema de la paz. Claro. Es decir, podemos unirnos porque empecemos a buscar qué tenemos en común y no qué es lo que nos diferencia. Exactamente, es buscar los puntos que tenemos en común. Exacto, y creo que esta exposición de Freud va a ser particularmente eso. Además, la parte psicológica está, como te decía Susana, a cargo de campos del psicoanálisis, de una profesional que es Adriana Abeles, muy afamada, muy buena profesional, y ahí habrá en el corredor muchísimas actividades, Freud para niños, por ejemplo. Freud para niños, mirá qué interesante. Susana, ¿tenías algo para...? Sí, yo quería comentar que nosotras hemos invocado la colaboración del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque quiero repetir algo que ya dijo Alicia. Todas estas actividades tienen que ser gratis, tienen que ser populares. Tenemos que empezar a reeducar a nuestros niños y a nuestros adultos. No tengo nada contra los entretenimientos de corte popular, pero también lo otro. No, por supuesto que es lo que forma. Vamos a escuchar un poquitito del primer tema que tengo seleccionado para hoy, porque Romina Monfrinotti, que está enferma, mi locutora, mi compañera de piso, siempre se queja de que no pongo voces femeninas. Entonces, para hoy, seleccioné el primer tema, una voz femenina muy delicadita. Estás escuchando a Yana Bibb, Not a Minute Too Late. Cuando son las 18:42, 13 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos es lo que parece, porque depende de cómo sople el viento. Bueno, seguimos con nuestro programa de hoy, otra vuelta por la paz. Fíjate que desde que empezó el programa estamos hablando de cosas que no son, si bien no son directamente la paz, son las condiciones que uno tiene que ir generando para que haya paz. Porque para que haya paz vos tenés que unir a los pueblos de alguna forma. Y unir a los pueblos no se los pega con la gotita. Los tenés que pegar con la búsqueda de puntos de coincidencia. Tenés que concordar valores. Una vez que vos concordás valores, ya ni siquiera te queda espacio para discutir los dogmas, porque los valores son los que te van a unir. Y el arte, entre otras cosas, une a la gente. El arte une a la gente. Bueno, seguimos adelante con esta vuelta por la paz, y yo no quiero en serio dejar de hablar del viaje, porque el viaje es una experiencia conmocionante, si se quiere, para todo el mundo. Hay un antes y un después de ese viaje. Entonces, ¿cómo arranca el viaje de la Fundación TESA? Bueno, nosotros ya abrimos la inscripción, le pedimos a todos los pretendientes
que envíen su currículum, porque dependiendo del tema que vamos eligiendo cada año, es que seleccionamos a la gente y tratamos de que el grupo sea lo más heterogéneo posible. Ajá. Esto, para que se entienda, la selección no tiene nada que ver con una cuestión, o sea, el viaje tiene un valor X y ya está, pero porque hay que pagarlo, todo eso, pero la realidad es que las personas que aplican el criterio de selección varía todos los años de acuerdo a cuál sea el etos de ese viaje, digamos. Nosotros ya desde el año pasado y este año también estamos muy focalizados en los refugiados. Ajá. Así que este año probablemente llevemos gente que esté un poquito más especializada en ese tipo de contenidos. Hemos tenido años en que hemos privilegiado empresarios a pedido de los países que visitamos. Yo te comentaba al comienzo de este programa que justamente hoy estuvimos trabajando, porque hay que combinar vuelos y traslados según la agenda que nos van dando, no es tan fácil. Así que este año comenzamos por Israel, tenemos 2 días de Jerusalén, uno con la agenda política y otro política y cultural, porque también vamos a la Universidad de Jerusalén. Y un día de paseo por la Ciudad Santa, vamos a recorrer la Vía Dolorosa, Cenáculo, el túnel de los Hasmoneos, el Palacio de David. Después volvemos a Tel Aviv, tenemos un día de agenda cultural en Tel Aviv, con el Hospital Ígilov, el Maguen David Adom, y después salimos para Acre, una ciudad fabulosa, ahí hay un shuk árabe maravilloso, pero además se conservan muy bien todas las ruinas del Palacio de los Cruzados. Sí, hace poco estuvo Eduardo Calaey con nosotros y hablamos justamente de la fortaleza de Acre y de lo que significaba, ¿no? No te imaginas el lujo que es estar con Eduardo ahí, lo que él sabe y la didáctica que tiene para explicar. Lo peor de todo, ¿sabes qué? Es que me lo imagino. No, es maravilloso. Conociéndolo a Eduardo Calaey, me imagino que debe ser tenerlo al lado mirando el castillo de Acre, ¿no? Bueno, y hacemos después Belén, y ya de ahí empezamos a ir para el sur, vamos primero para Masada, a Mar Muerto, pasamos la noche en Mar Muerto, la gente tiene tiempo de tomar baños, llegamos a Eilat, subimos a la colina para ver Egipto y Arabia, está todo tan cerquita, es tan pequeño Israel que casi con las manos podés tocar todo. Y cruzamos a pie a Jordania. Ahí tenemos un día entero de Petra, dormimos en Petra, seguimos por el desierto de Wadi Rum, hay un paseo en camello hasta un puesto de beduinos, un campamento beduino donde almorzamos, y llegamos micro a Amán. En Amán tenemos una agenda política, de allí cruzamos por Jericó, nuevamente Israel, y bueno, después volamos a Estambul con conexión a Ankara. Tenemos un día de agenda política bastante intensa. Regresamos a Estambul y la iglesia de Santa Sofía, el Gran Bazar y todo lo que te puedes imaginar, muchísimos paseos, pero además nos vamos a encontrar también con el Muftí. Otra vez se van a encontrar con el Muftí. Sí, con el Muftí. A partir de la casa de Abraham, el Muftí es visita obligada cada vez que pasa. Ya de antes también, sí. En Israel también nos encontramos con el gran rabino de Jerusalén, Shlomo Amar. Y tenemos mucha actividad interreligiosa, aunque no es nuestra institución no es una institución religiosa, pero sí nos ocupamos mucho de ética y valores morales, y nos parece muy importante no la educación en una religión, sino la comprensión de las religiones como un vehículo para educar a la gente, porque las religiones nacieron en principio como reguladoras de la convivencia humana. Claro. Es una agenda muy intensa, muy divertida. Te comento que en Israel y en Jordania tenemos media pensión, y que a vos que te gusta comer
vas a tener profusión de hummus y falafel y todos esos platos increíbles con todas las 30 ensaladitas que te ponen. Y bueno, estamos en hoteles buenos. Ahora, la pregunta es, esto es, digamos, ¿cuánto dura el viaje? 15 días, del 15 al 30 de noviembre. Perfecto. Israel es un lugar complejo en cuanto a que, como está constantemente bajo ataque, tiene controles de seguridad elevadísimos. ¿Cuánto influye esto en el tema del viaje, en cuanto a tiempos de viaje para la persona que está dentro del grupo? Porque, a ver, tenés que pasar una cantidad de controles bastante. Sí, Martín, ¿no? Una de las razones por las cuales pedimos currículum, además de para estudiarlos nosotros, es porque las embajadas nos piden los currículum. Ajá. Cuando nosotros llegamos, como decías vos, con un estatus cuasi diplomático, ya nos tienen a todos estudiados y no hay ningún problema. Claro, pues se tienen que mover en grupo, porque por otro lado, yo en una época, a mí cuando se hacía el viaje Israel-Palestina nada más, me hablaban de los checkpoints, ¿no? De lo que significaba cada vez. ¿Podés explicarle a la audiencia lo que es un checkpoint? Bueno, checkpoint es el punto de chequeo, revisan a la gente, primero obviamente le piden su identificación, después de acuerdo a lo que perciban de esas personas, las revisan con más o menos minuciosidad. Pero además tiene una connotación política muy, muy increíble. Te comento que estando en Ramallah visité uno de los hospitales más hermosos que te puedas imaginar y con muy buen personal, con un queridísimo amigo palestino, Muhammad Odeh, y le pregunté cómo es posible que hay mujeres que van a los checkpoints tratando de llegar a Israel para tener sus bebés y no las dejan pasar y hay tantas complicaciones. ¿Por qué no los tienen en los hospitales palestinos? Y Odeh con una sonrisa me dijo, ¿usted quiere que le dé una respuesta médica o una respuesta política? Claro. ¿Qué más se puede decir? Ahora, me decían, hay gente que vive en Palestina, pero trabaja o tiene explotación de granjas o su propia granjita en territorio israelí. Sí, ¿no? Sí. ¿Y esos tipos pasan el checkpoint todos los días? Dependiendo de dónde estén, sí. Hay tres zonas, zona A, B y C. Una es de exclusiva soberanía palestina, otra es de exclusiva soberanía israelí, y una tercera zona o zona gris donde está el ejército israelí custodiando. Es la zona más conflictiva. Cuando se habla del muro, la gente piensa en un paredón que separa a la gente. Nosotros probablemente en este viaje también lo vamos a hacer. Llevamos a la gente a ver ese paredón por dentro para que vean todos los sensores y detectores que hay. Y aunque estéticamente angustia ver esa pared, vos no tenés idea cuánto bajó el índice de ataques guerrilleros, claro, porque, está más controlado. Así que... Ahora, yo supongo que debe ser para vos, que sos una mujer de paz, para ustedes, que son gente de paz y que busca referencia por la paz y formar opinión por la paz, ¿no? Qué complejo que es desgranar esta situación, ¿no? Porque supongo que de los dos lados de ese muro debe haber razones entendibles, no ya para el terrorismo, quiero ser claro, para el terrorismo no hay nada que lo justifique, pero de los dos lados debe haber posturas que uno dice, pucha, este tipo tiene razón, ¿cómo junto la postura de este con la del otro? Porque en realidad los dos tienen razón, pero no los puedo juntar porque en el medio hay algo que no puedo romper. Sobre ese medio que no se puede romper es sobre donde ustedes trabajan en la iniciativa de paz. Exactamente. No hablamos de fanatismos, lo hay de los dos lados. Vamos a hablar de la gente común. Es muy doloroso sentir que tu país está ocupado. Claro. Hay que ponerse en la posición de los palestinos. Es tremendamente doloroso tener que pedir permiso para hacer las cosas rutinarias. Claro, eso es lo loco. Creo que vos decís,
Claro, pero por otro lado, bueno, a ver, vos mandás a tus hijos al colegio en micro y no sabés si van a volver porque de repente tenés un ataque terrorista porque un loco se le ocurrió decir que hoy es el día que hay que lanzar ataques. Es muy, muy, muy complicado. Mira, te voy a contar una anécdota. Uno de los años que viajamos, hace ya creo que fue hace 9 años. Fuimos a un lugar que estaba muy cerca de Gaza, a una escuela religiosa judía. No, esto fue hace 11 años. Fuimos a una escuela religiosa judía primaria y vino una maestra argentina que vivía ya hace muchos años en Israel para contarnos lo que hacían los chicos. Y nos estaban explicando que en el patio donde jugaban y al lado de las aulas habían casamatas de protección blindadas para ataques. Y que los chicos sabían que cuando había orden roja tenían que correr inmediatamente a refugiarse. Ese año viajaba con nosotros un famosísimo abogado argentino, un querido amigo, Jorge Gentile. Fue uno de los juristas que trabajó en la unificación del derecho civil. Y estaba con nosotros en la escuela. Hasta ese momento se mantenía un poco distante todavía en el viaje, pero de a poco se van quebrando. Y suena la alarma, los chicos corren como los instruyó la maestra, y un chico de no más de 8 años con su kipá, que es la gorrita esa tradicional, y sus rulitos de costado, lo agarró a Jorge de la mano y lo arrastró hasta la casamata para protegerlo. Y cuando salimos de ahí, Jorge me dijo, de todo el viaje, esto es lo que no me voy a olvidar. Son imágenes que quedan clavadas. Gerardo, te voy a pedir 1 minuto de He's a Pirate y ya nos quedamos hasta el cierre con esta imagen que me deja pensando tanto. Bueno, lo que estás escuchando es la música que se compuso a pedido de la compañía Disney para la película Piratas del Caribe. Esta tema se llama He's a Pirate y lo escribió Klaus Badelt. Y si lo buscalo en serio, hay un montón de versiones, una más linda que la otra, porque esto es solamente una parte, que es el mix, digamos, la parte épica, la parte de aventura, ¿no? Pero tiene que ver con lo que es escuchar linda música, y yo quería poner un punto de inflexión en esta imagen que acababa de plantear Susana, de ese nene agarrando a alguien de la mano porque sonaba una alarma. Entonces, cuando uno habla de iniciativas de paz, está hablando de evitar eso, de evitar que un nene tenga que acostumbrarse a que suene una alarma y que esa alarma puede significar que muera él o alguien de su familia o un amiguito. Eso es lo que es vivir en zona de guerra. Eso es lo que uno trata de corregir con este tipo de iniciativas. Y es inevitable conmoverte, es inevitable por más veces que lo hayas visto. Yo voy a cometer una infidencia, yo lloro al aire. Susana Pesis está llorando. Quizás algunos la están viendo con la cámara, los que están viendo por la cámara la van a ver. Pero en realidad, ¿por qué no tratamos de proteger a los chicos del mundo? ¿Por qué no tratamos de proteger a los chicos del mundo? Porque no hay otra salida. Todos los días termino, casi te diría, siempre termino hablándote de los chicos. Hoy tuve a la gente de Fundación TESA, a la que le agradezco infinitamente que haya venido,
por lo que mostró en cuanto a iniciativas de cultura, por lo que contó de lo que significa el viaje y por la emoción de esta última imagen. Quiero agradecerles infinitamente, les doy la palabra para el cierre y ya nos estamos yendo. Martín, gracias a vos por la invitación para poder un poquito contarle a la gente qué hacemos, y pienso que muchos que lo escucharon a tu programa se van a interesar seguramente por esto. Muchas gracias, Alicia Todesca. Susana Pesis, si podés, te despido. Sí, puedo, soy mujer, estamos hechas para sufrir. Te quiero agradecer muchísimo. Eso nadie dice, mame, no hay forma. Sí, no, te iba a decir, estoy llorando, pero igual comé. ¿Puedo decirte algo? Sí, ¿Sabés señora. vos cuál es la diferencia entre una Yiddish Mame y un grupo terrorista? No. Que los grupos terroristas a veces se equivocan de víctima. Alicia Todesca, Susana Pesis, gracias por habernos acompañado. Gracias, Martín. Te vas a acordar de mí. Y yo te digo a vos que estás ahí del otro lado, ponete a pensar cómo arrancó hoy el programa, de qué te estaba hablando. Te hablé de la seguridad y te hablé de secuestros y te hablé de secuestros de chicos. Luego te dije que la paz no es solamente la ausencia de guerra, porque hay otras condiciones que tienen que darse y la seguridad es una de ellas. Y terminamos el programa con esta imagen de un nenito de 5 años tomando de la mano a un adulto, a un profesional, frente a una alarma por un posible ataque para salvarlo. Un nene de 5 años que ya sabe lo que significa un ataque en el que le puede ir la vida. La constante que atraviesa toda la falla de la humanidad en este momento es el poco cuidado de los chicos. Tanto este chico que puede ser secuestrado en un país que no tendría por qué tener estas cosas, como ese chico que está acostumbrado al sonido de las bombas, en un país que tampoco tendría que tener esas cosas, porque el día que la humanidad entienda que hay que cuidar a los chicos, yo creo que ese día finalmente vamos a lograr la paz. Soy Martín Bermúdez y esto fue Te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Conducción, Martín Bermúdez. Con la participación de Fernando Apeseche y Eduardo Fasulino. Arte y diseño, Paola Gregori. Operación técnica, Gerardo Subirana. Locución, Romina Monfrinotti. Fue una producción de Live Rock Media para Ecomedios AM 1220. Te vas a acordar de